Hola macrameros y bienvenidos a Coqueta Macramé. Hoy aprenderemos a hacer este portamacetas que es muy bonito, muy fácil de hacer y solamente con el nudo plano. Así que no me enrollo más y vamos a ver el paso a paso. Con todos estos materiales haremos el portamacetas. Paso 1. Colocar las 16 cuerdas con el nudo alondra en la barra, como tenemos aquí. Pasamos por debajo de la barra, las cuerdas las pasamos a través del bucle y apretamos. Y así es como tenemos el nudo alondra. Así como este hacemos con todas las cuerdas restantes. Ahora el paso 2. Vamos a coger 2 nudos alondra o 4 cuerdas y vamos a hacer el nudo plano o cuadrado. El nudo plano o cuadrado será el único nudo que utilicemos para hacer todo el portamacetas. Cogemos 2 cuerdas de los extremos y empezamos a hacer el nudo plano o cuadrado. Como este nudo hacemos con todas las cuerdas que nos quedan. Fila 1 hecha con 8 nudos planos. Ahora vamos a hacer la fila 2 y las siguientes filas. Para esto vamos a quitar 2 cuerdas de un extremo y 2 cuerdas del otro extremo y haremos nudos planos con todas estas cuerdas de aquí. Es decir, cogeremos 2 cuerdas de un nudo y 2 cuerdas del otro nudo y empezaremos a formar una red. Así que aquí haremos un nudo plano y como hicimos este de aquí, haremos con todas estas cuerdas. Ya está la fila 2. Ahora para hacer la tercera fila y las filas que siguen, vamos a ir quitando cada vez que terminemos una fila 2 cuerdas de un extremo y 2 cuerdas del otro extremo. Hasta que al final solamente nos queden 4 cuerdas y solo un nudo plano por hacer. Así que vamos a hacer esa parte. Aquí haremos otra fila solo con estas cuerdas porque ya quitamos las de los extremos. Y como vemos aquí ya nos quedan los últimos 4 cuerdas, entonces haremos el último nudo plano o cuadrado. Y así es como hacemos un triángulo con nudos planos o cuadrados. Ahora vamos a hacer este rombo de aquí. Para esto vamos a dirigirnos al último nudo plano que hicimos, que es este de aquí. Vamos a coger las 4 cuerdas con las que se conforman este nudo plano. Vamos a colocar 2 cuerdas hacia la derecha, 2 cuerdas hacia la izquierda. Ahora cogemos las 2 cuerdas de la izquierda, más 2 cuerdas que estén al lado de esta cuerda de la izquierda, así. Y con estas 4 cuerdas haremos otro nudo plano o cuadrado. Aquí. Ya lo tenemos. Ahora cogemos las 2 cuerdas de la derecha que habíamos separado y hacemos exactamente lo mismo que hicimos acá, pero en esta zona de acá. Cogemos las 2 cuerdas siguientes y aquí otro nudo plano. Ya lo tenemos. Entonces, como ven, aquí tenemos 2 nudos, ¿sí? Ahora vamos a hacer la siguiente fila en la que nos van a salir 3 nudos y así vamos a ir aumentando la cantidad de nudos según vayamos bajando las filas. Para hacer la siguiente fila vamos a coger estas 2 cuerdas de aquí más 2 cuerdas de al lado, las 2 cuerdas siguientes y aquí haremos otro nudo plano o cuadrado. Ahora cogeremos las 2 cuerdas siguientes más las 2 cuerdas que están en el otro nudo, así, que serían 2 cuerdas de este nudo y 2 cuerdas de este nudo de acá, el nudo de la izquierda, y aquí otro nudo plano.
reservamos estas cuerdas. Ahora cogemos las 2 cuerdas siguientes, más 2 cuerdas que estén al lado. Con estas 4 cuerdas, otro nudo plano. Ahora para hacer las siguientes filas, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a dividir en 3 grupos las cuerdas. Tenemos las cuerdas de la izquierda, que aún no hemos utilizado, las cuerdas centrales, que son las que ya estamos utilizando, y las cuerdas de la derecha, que tampoco hemos utilizado. Ahora nos vamos a colocar en la zona donde ya hemos utilizado las cuerdas. Cogemos las 2 primeras. Y ahora cogemos las 2 que estén más próximas a ella. Tenemos estas 4 cuerdas y volvemos a hacer aquí otro nudo. Una vez que ya tengamos este nudo, reservamos las 4 cuerdas que hemos utilizado en esta zona de aquí, en la zona donde ya ocupamos las cuerdas. Ahora cogemos las 4 cuerdas siguientes y volvemos a hacer otro nudo plano y así con todas las cuerdas. Al final nos quedarán estas 2 cuerdas en las que cogeremos 2 cuerdas que estén acá y volveremos a hacer otro nudo plano y así ya tendremos los 4 nudos que necesitamos para hacer esta fila. Y así hacemos con todas las filas hasta que se nos acaben las cuerdas. Y ya completamos todas las filas, entonces aquí ya tendríamos la mitad del rombo. Ahora haríamos aquí la otra mitad para generar todo el rombo completo. Para hacer la otra parte del rombo hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Según vayamos avanzando en filas, vamos quitando 2 cuerdas de cada extremo. Entonces, para hacer la primera fila, lo que vamos a hacer es quitar 2 cuerdas. De este lado, 2 cuerdas. De este lado y seguimos haciendo la fila. Una vez que terminemos esa fila, quitamos 2 cuerdas más de cada extremo y hacemos la siguiente fila hasta que nos queden aquí 4 cuerdas para hacer el último nudo plano cuadrado. Exactamente lo mismo que hicimos en esta zona de aquí. Y así es como ya nos queda, que ya hicimos la otra parte del triángulo, ya completamos todo el rombo. Sí, como ven, esta zona de aquí es exactamente igual a la zona de acá abajo que acabamos de hacer. Ahora haremos la canasta, que es esta de aquí, para colocar nuestra maceta. Para ello, desde este último nudo plano que hicimos hacia abajo, vamos a medir 20 centímetros y aquí a 20 centímetros empezaremos a hacer este diseño. Procederemos a hacer la canasta para colocar nuestra maceta. Pero antes, si quieres aprender más trucos de macramé, clica por aquí. Ahora sí, vamos a aprender a hacer esta canasta. Para esto, vamos a dividir las cuerdas en 3 grupos. El primer grupo tendrá 12 cuerdas, el segundo grupo tendrá 8 cuerdas y el tercer grupo tendrá 12 cuerdas. Entonces, el grupo central no se moverá, se quedará aquí, estático. Las 8 cuerdas no las trabajaremos ahora. Vamos a trabajar con estos 2 grupos de acá. Cogemos las cuerdas de los extremos, que son estas 2 de acá, y estas 2 cuerdas de acá, las unimos y formaremos el nudo plano con estas 4 cuerdas. Una vez que terminamos este nudo, continuamos con los siguientes. Para esto, cogemos 2 cuerdas de este extremo, siempre desde fuera cogemos las cuerdas, ¿sí? Cogemos y las colocamos aquí, 2 cuerdas del extremo de acá, y con todas estas cuerdas de aquí vamos a hacer más nudos planos. Es decir, que cogemos 2 cuerdas del nudo más las 2 cuerdas de aquí y un nudo, y hacemos lo mismo con el otro lado para generar el otro nudo. Y así es como ya nos quedan los 2 nudos. Ahora seguimos haciendo más filas y para ello seguimos utilizando el mismo procedimiento que usamos para hacer esta fila con 2 nudos. Es decir, coger 2 cuerdas de un extremo, 2 cuerdas del otro extremo
y con todas estas cuerdas volver a hacer más nudos planos. Una vez que terminemos con estas filas, continuamos cogiendo más cuerdas del lado izquierdo y más cuerdas del lado derecho y seguimos con las filas hasta quedarnos ya sin cuerdas en cada uno de los extremos. Y ya tenemos todo este triángulo hecho. Salieron en total 6 filas y ahora vamos a hacer el nudo mágico para sostener la maceta. Para eso vamos a coger todas estas cuerdas más las cuerdas que teníamos acá abajo, que no las utilizamos para hacer el triángulo, las 8 cuerdas. Juntamos todas así y empezamos con el nudo mágico, para lo cual utilizaremos nuestra cuerda de 50 centímetros. Cortamos sobrantes. Y ahora, para finalizar con este portamacetas, cogeremos nuestras tijeras y vamos a cortar todos los flecos hasta que nos queden todos parejos como aquí. Y así es como nos quedaría este portamacetas. Recuerda que si no estás suscrito aún, puedes hacerlo por aquí para que estés enterado de todos los videos de macramé que vaya subiendo. Y si te gustó este portamacetas de aquí, te aseguro que este video de aquí también te va a gustar muchísimo porque es muy bonito, está muy bien explicado. Así que ve a ver este video.